comencemos por el ámbito grande. Le doy la bienvenida, como siempre, a nuestro columnista Horst Greve. Horst, gracias por estar acá. No, estamos siguiendo tus columnas que abordas también estos temas. Así es. Y Gabriel Loza. Y Gabriel Loza, también columnista, que tiene una información muy precisa sobre el tema Estados Unidos, y de hecho en su última columna aborda nuevamente. Y yo, gracias a Gabriel Loza, me entero por qué hay que preguntarse por Estados Unidos, por qué para hablar del bloqueo de la esquina de nuestra casa tenemos que ir a un ámbito más amplio. Gabriel, comenzamos. Bueno, porque siempre hay que tratar de mirar un poquito más arriba, y eso es un poquito la economía global, porque a veces se da nuestra situación mediterránea, nos encerramos en nuestros problemas. Y el papel, yo creo, de los economistas es decir, miremos más arriba y más adelante, porque más arriba quiere decir que en el mundo hay una situación muy grave que no estamos todavía recibiendo todos los efectos, y que el próximo año vamos a recibir ahí malos efectos. Por lo tanto, cuando miro lo que pasa en el país, me preocupa el mirar más arriba. Por ejemplo, un gráfico que me gustaría que puedan acompañar es sobre la situación de Estados Unidos. Con todo, es un referente Estados Unidos. Y hay que hacer un seguimiento porque es una potencia y marca además en la economía mundial. ¿Por qué preguntita así de entrada, Gabriel? Tomamos como referencia Estados Unidos, ¿podríamos tomar como referencia China también, o Estados Unidos sigue siendo la puerta privilegiada para entender? Claro, se habla que justo en términos del PIB, China ya le va a pasar o lo ha pasado a Estados Unidos, de acuerdo a la forma que hagan el cálculo. Pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene la moneda más fuerte. Sin duda. 60% de las reservas del mundo están en dólares. Y si el dólar está fuerte, le va bien al dólar, nuestras monedas se devalúan. Si el dólar le va bien, los commodities, los precios de los alimentos, combustible, caen, los minerales. El dólar está bien, obliga a los países a subir sus tasas de interés para que no se vayan los capitales a Estados Unidos, porque tiene mejores tasas de interés y el dólar está fuerte. Con todo, el dólar sigue siendo la moneda dominante a nivel mundial. Y cuando vemos el datito, ¿qué quiere decir? Que ya se pronosticaba que Estados Unidos iba a entrar en recesión. ¿Por qué? Porque 2 trimestres negativos. Cuando se crece 2 trimestres negativos, hay una definición técnica, dicen recesión. Pero hay otros indicadores, por supuesto, que hay que tomar y que demuestran que no entró en recesión Estados Unidos, sino ha crecido a un 2.6% en el tercer trimestre. Y China también ha crecido, 3.9%. ¿Por las mismas razones, Gabriel? Por distintas. Y pese al COVID que tiene China, tiene por otras su estructura planificada, fuerte presencia estatal. Entonces, esto nos hace ver que el crecimiento se da por distintas razones. Pero a nivel latinoamericano también nos preocupa porque la moneda norteamericana, que ha estado fuerte, ha hecho que algunos países devalúen sus monedas, como en el caso de Chile, Colombia, Argentina, que está muy fuerte. Pero esto yo creo que tal vez lo va a ver mejor Horst. También el real brasilero se ha apreciado, es decir, no se ha devaluado, ha ganado más bien. Raro después de esta contienda, ¿verdad?, de Lula-Bolsonaro. Todavía, claro, esto es en todo, desde el 31 de diciembre hasta ahorita. Es el comportamiento que el real está más bien apreciado, el peso mexicano también, que está, y el peso uruguayo. Por lo tanto, hay un componente distinto en América Latina. Antes, Gabriel, quiero recomendar a nuestros amigos ir a La Razón. Si usted se compró La Razón papel, asunto arreglado. Si no se compró La Razón, puede acceder en estos minutos a nuestra página digital. Le invito a revisar la columna, el texto de Paul Krugman, un reconocido economista, que
escribe sobre Estados Unidos en esta última semana, la verdad sobre la economía de Estados Unidos. Me acordé porque justamente habla de esta recuperación y de las interrogantes pendientes contra ciertos pronósticos que se habían establecido en torno a Estados Unidos, Gabriel. Así es, ese es el tema y en el Jorge me gustaría que él ya lo desarrolle mucho más. Está bien. Yo creo que es complementario a lo que ha presentado Gabriel, que es la visión general de la economía internacional. Pero como últimamente han habido cambios en el cuadro político latinoamericano, vale la pena mirar un poco cómo están esas economías y qué expectativas se pueden tener. Hay una gráfica que me gustaría tenerla en la pantalla. La vamos a poner, ahí está. No. Vamos a la siguiente. Aquí yo quiero, hasta encontrar el cuadrito, quiero recordar ese mapa que ha circulado muchísimo en este último tiempo sobre los gobiernos progresistas, porque ahora tenemos, por supuesto, hablemos de las grandes economías hasta las menos grandes, de México, de Brasil, pero también están los otros gobiernos progresistas que ya estaban, ¿no es cierto? Argentina, Chile, Bolivia, Chile con la gran sorpresa, Colombia, Perú. Entonces, todo esto termina coloreando de progresismo el mapa. Yo sé que todavía puede resultar una especulación hablar de los rasgos de la economía de la región bajo este paraguas político, pero de pronto Horst tiene alguna idea más certera. Miremos el vámonos al cuadrito, gráfico. tenemos el gráfico. Vamos con el gráfico, por favor. Un segundito, me dicen. Pero bueno, Horst, tal vez introduciendo esto, ¿te parece muy prematuro hablar de ciertos rasgos en la economía latinoamericana con este panorama político? Yo creo que ha habido una reacción de los analistas de diferentes países latinoamericanos eufórica con el retorno de Lula al poder en Brasil. Señalando que todo va a cambiar con Lula, y precisamente yo soy escéptico respecto a eso por el tipo de circunstancia política y económica que va a tener que manejar Lula. Y por las alianzas también, ¿no? Lula en esta segunda etapa ha tenido que tejer alianzas más con el centro, ¿no? Esto se puede reflejar en su política económica. Ya tenía una alianza complicada cuando fue gobierno, porque tampoco fue el Partido de los Trabajadores solo, y ha tenido que hacer muchísimas concesiones para gobernar en su primer periodo cuando la situación internacional era muy favorable. Su vicepresidente. Ahora tiene al vicepresidente con el cual él compitió en las elecciones, Alckmin. Entonces, yo digo, el cuadro de la política que no es la convencional, que no responde a la visión neoliberal en América Latina, sino a gobiernos que son distintos. Ha cambiado bastante, y sobre todo hay que diferenciar dentro de lo que se llama el movimiento o los movimientos progresistas dos bloques. Los antiguos, que son los más radicales y están en la Alianza Bolivariana, que son 4. Curiosamente a Bolivia la dejan un poquito en la frontera, no siempre la incluyen, pero yo creo que Bolivia, por toda su actuación en el último tiempo y antes también, pertenece a la ALBA, ¿ya? Entonces, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia tienen una circunstancia distinta y están marcados Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, que tienen tasas de crecimiento y expectativas hacia el futuro, al igual que todos los demás, cayendo. Y la otra serie son los 6 países que están en una situación que es muy matizada respecto a lo que es lo que llamamos los países del ALBA, ¿no? Entonces, Argentina cae a una tasa de expectativa en el 2023 de 1%, es
sumamente bajo, México 1.1, Chile es negativa, Brasil es 1%, Colombia 1.9% y Perú 2.2%. Por lo tanto, la economía les coloca desafíos muy complicados a los países progresistas. Me había olvidado en mi lista Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿no? Que tienen, en el caso de Venezuela y Cuba esencialmente, tienen un camino mucho más largo, ¿no? Que los recientes en la lista. Claro, vienen de más atrás, pero están ahora mayormente todos alineados frente a un gran desafío. El orden mundial está cambiando y se está discutiendo cómo va a ser la regla del juego en el futuro. Y América Latina, por su división, no está pudiendo participar como región. Y están participando economías individuales y esa es una mala posición negociadora, puesto que los otros grupos de países se están preparando para una compleja transformación internacional de las reglas del juego y vamos a entrar a un mundo fragmentado con 2 o 3 órdenes de reglas y de liderazgos y de zonas de influencia, y eso que se está negociando afuera, América Latina no lo está siguiendo como región, sino como países individuales. Y hay un dicho muy claro que dice, si no estás a la mesa, estás en el menú. Quiere decir, los países que no tienen su capacidad de colocar sus intereses en las mesas grandes de negociación son objeto de que te coman mañana. De que te coman y te pongan reglas que tú no las has negociado, ¿no? Entonces, el panorama es más complejo de lo que permitiría suponer ahora una nueva corriente que va a arreglar otra vez lo que han sido los estropicios de los últimos años. No creo que pase eso. Y Bolivia en particular tiene que abandonar una posición sumamente autocomplaciente respecto a su situación y a sus perspectivas en materia económica. Y eso lo podemos ver inmediatamente con los efectos de lo que está pasando en la coyuntura ya de las últimas semanas. Pero el panorama del futuro en general en el mundo es negro. Y además de la guerra, hoy en día tenemos una conferencia de las partes para la discusión sobre el cambio climático que tiene muy malos pronósticos sobre los resultados que se puedan lograr en este momento, lo cual está generando movilizaciones de protesta muy grandes en el mundo que están tratando de alertar a los que toman decisiones a nivel global ya sobre los riesgos del cambio climático y los desastres naturales que provoca, ¿no? Gabriel, ¿estás de acuerdo con todo esto que nos describe Horst? Bueno, ese es el entorno que tenemos que darnos cuenta. A nivel mundial hay movilizaciones contra el hambre por el aumento de los precios de los alimentos. Hoy se habla de la pobreza energética en Europa, quienes no pueden pagar su cuenta de gas y electricidad a fin de mes. Y nosotros estamos con el problema del censo, como son otro tipo de problemática. Y eso nos hace reflexionar un poco cuando miramos adelante. El papel, yo estoy terminando ya un libro que se dice Más allá del PIB. Hoy nos dicen que el efecto del impacto, según el ministro en el país de Economía y Finanzas, es de 500 millones de dólares. Sí. Eso en términos del PIB, todos los economistas lo traducimos en términos del PIB. Eso es 1.2% de un PIB calculado en Bolivia de 40.000 millones de dólares. Estimado, ¿no? Por supuesto. Pero, y la cifra para mí no es el 1.2, para mí es lo que genera el impacto que hay. Ya han subido los precios, hoy la inflación anualizada en Bolivia está a 2.89, cuando estaba bajo. Y eso es el primer impacto, es decir, y el problema es cuando suben los precios, no es que suba un 1%, sino el problema es de que se genera un ambiente especulativo y cuando suben los precios generalmente ya no bajan. Eso ya no bajan. Por lo tanto, tenemos que ver que los efectos económicos no es tanto una cifra, sino es qué es lo que pasa en la desorganización del aparato productivo, la logística, exportación e importación. Y eso a mí me llama la atención. Es como dispararnos en el propio pie. Es que frente a un problema tan grave a nivel internacional, estamos buscando
nuestros bloqueos internos. Estas restricciones que ha marcado el gobierno en estos últimos días por el paro en Santa Cruz, ¿les parece una buena medida con todas las modificaciones que se han hecho? ¿O había que dejar nomás abiertas las puertas de la exportación en estos momentos de conflicto? Por supuesto, yo creo que es una mala reacción la que ha tenido el gobierno, porque es contra una medida que tiene una característica bastante radical en el sentido de que es un paro indefinido, lo cual siempre es una medida extrema. Le ha puesto cercos y prohibiciones. Está reaccionando. El objetivo, entendemos, era que no falten esos insumos a la población. Bueno, pero si lo cercan, el transporte, por ejemplo, difícilmente se va a cumplir con el objetivo de hacer llegar los insumos a otras ciudades, a otras regiones del país. Y mucho más grave, prohibir la exportación. Yo creo que son dos medidas imprudentes que ha hecho el gobierno reaccionando frente a otra imprudencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que decir es que en toda la historia del mundo, esta es la primera vez que un país tiene semejante conflicto por un censo. Así es. No ha habido otra historia sobre censo. Hay todos los motivos imaginables para llegar a enfrentamientos político-ideológicos, incluso militares, pero primera vez que se hace por un censo. Ustedes saben que detrás del censo está el padrón electoral y que detrás del padrón electoral están las próximas elecciones, bueno, entonces, y el fantasma del fraude que proclama nuevamente la oposición. Estamos entonces en una circunstancia política. Y debe arreglarse políticamente y no en una mesa técnica que es engañosa frente a lo que son las razones verdaderas de esta confrontación, que tiene que ver con posicionamientos en ambos bandos, porque no es solamente un bando que está unificado detrás de un liderazgo con otro bando que tiene liderazgos en pugna. Los dos están en pugna y por lo tanto hay una situación de suma precariedad de la sociedad boliviana a partir de las consecuencias de estas discusiones, Jorge, que no hay salida en este momento. ¿En estos dos bandos, para ti, ambos tienen las mismas características políticas? ¿O? No. Bueno, tienen la misma característica, están luchando por el poder. En ese sentido, están en el mismo campo y utilizan todas las herramientas a su disposición, las legítimas y las ilegítimas, ¿no? Y utilizan la tergiversación de interpretaciones, la manipulación de datos, etcétera, etcétera, en ambos lados, y un discurso muy demagógico en ambos lados, con sindicaciones que yo creo que van más allá de lo que es permitido en una circunstancia en la cual estamos empezando a tener complicaciones internacionales como consecuencia de nuestra conflictividad interna. La reputación de Bolivia en los países vecinos está cayendo enormemente y eso perjudica para acuerdos que se pudieran hacer en materia de litio con Argentina y Chile, que se pudieran hacer con Brasil, Chile y Perú por la transoceánica, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a especular más todavía. Hay quien dice que detrás de esta pugna política también está la palabra clave, que es el litio, y que está desde el, por lo menos, 2019 de manera clara, ¿no? Pero bueno, este es un tema más político. Gabriel, ¿algo más que añadir en esto? ¿Quieres volver a la economía? La reflexión de que, y en el libro que estoy terminando, más que la tecnología o la inversión, estoy empezando a creer que son las instituciones, porque yo me negaba a creer en las instituciones, porque no puedes medirla, ¿no? Decir, ni como residuo decir la institución explica todo, sino conceptualmente, ¿qué es institución? Es gobierno, Fuerzas Armadas, iglesia, partidos, parlamento, empresa. La institución son el conjunto de seres vivos que organizan la sociedad. Y entonces, ¿qué nos falta? Y yo veo los arreglos institucionales, la forma de consensuar, hablar, dialogar, distinta. Este ejemplo del censo, como dice Jorge, cuando uno lo pone a nivel internacional, dice, ¿cómo van a pelear por un censo? Es un ejemplo de desarreglo institucional. Los partidos políticos han sido desplazados por comités cívicos y por organizaciones gremiales.
Por lo tanto, vas a tener que conversar con la camiseta puesta, cuando deben ser instituciones que reflejen al conjunto de su comunidad, región y el país. Y bueno, al final, la democracia es eso, pero la democracia bien interpretada tiene que ser la que tenemos que alimentarla, la que se logra con alianzas, con coaliciones, y no eso de no perdedores, aquí yo tengo que ganar. Y mi reflexión, como ves, va más allá de la economía para entrar a lo que es la economía política, la ciencia política, pero relacionada con los recursos. No nos podemos dar el lujo, en tremenda crisis mundial, a que el país se dé un tiro en el pie y tenga efectos económicos que le van a afectar el crecimiento y la inflación. Para la solución, compartes con Jorge de que hay que volver más bien a una solución política. Aquí nos vamos a marear porque primero en el censo decíamos este es un tema técnico, pero ahora la solución está más bien por un acuerdo político y ya no la famosa mesa técnica. ¿Por dónde estará la solución ante un conflicto que está creciendo? Es que hay una superposición de conflictividad en el país. El pretexto es el censo, que efectivamente tiene un procedimiento técnico, pero a partir de acuerdos políticos, entonces, y de repercusiones políticas. Los resultados del censo cambian en gran medida una serie de parámetros de nuestra organización institucional, el reparto de recursos y los escaños. Pero no sería tan explicable que la conflictividad llegue a lo que tenemos en este momento si no hubiera expectativas sobre lo que van a ser los resultados y sus consecuencias. El censo va a revelar muchas cosas que son inconvenientes para algunas corrientes políticas, al mismo tiempo que va a ratificar una serie de demandas de otros. Entonces, los resultados del censo son los que son políticos, el procedimiento tiene que ser técnico. Y esa tecnicidad depende de una institución que está muy maltrecha, se llama Instituto Nacional de Estadística, que no ha jugado ningún papel relevante en todo este tiempo, está supeditado ese mecanismo que debería ser lo más transparente y confiable para todos a las decisiones del Poder Ejecutivo. Y eso lo complica enormemente porque el INE debería ser independiente y creíble y transparente. Pero en el cuarto nivel jerárquico de la estructura administrativa no tiene pues capacidad de opinión independiente, de ser verosímil, de transmitir confianza a la gente de que lo que haga va a salir y va a ser la verdad que resuelve este empadronamiento que se necesita. Claro. Entonces, ahí hay una mezcolanza de cosas que no se aclara para nadie y la gente está confundida. Luchar por el censo y ni siquiera la mayor parte de la gente sabe cuál es la esencia de esa confrontación. Estrictamente es un problema técnico y generalmente se recomienda un censo cada 10 años. Que no es constitucional, es una recomendación. No es constitucional, es una recomendación. Que los países lo pueden hacer en 12 lógico, ¿no? o 10 años. Lógico. Es una recomendación. Pero hay además una cosa. Una cosa es el censo, cuando se hace que nadie se mueve, en el caso boliviano. En Chile han querido hacer el censo a nivel digital y no en un solo día. Y ha tenido problemas. Y lo han cambiado a su director de estadística en Chile, cuando hubo el tema del censo en la época de Piñera. Y el tema, tú tienes un censo, y lo que yo recomendé justo con el censo del 2012, un censo de 10 años, eso, y después se hacen encuestas de población. Con una buena base, cartografía inicial de un buen censo, después puedes hacer encuestas de población cada 3, 4 o 5 años que tú quieras para ver las tendencias de la población. Porque muy importante, hoy 10 años nadie te dice de cómo cambia la migración, cómo cambian los movimientos. Entonces se complementa un censo con encuestas que van a reflejar fundamental lo que era la base del censo y la tendencia. Y en el caso del país se puede adoptar esa modalidad por los cambios que hay poblacionales, los flujos que puede haber. Y el segundo tema,
Si yo quito la confianza de algo, como he visto que en el país se ha perdido la confianza desde las elecciones de 2019 y ahora, ya no puedes creer ni en los resultados de fútbol. Esa confianza del dato. Yo creo que cuando salgan los datos del censo, nadie va a creer. Nadie va a creer cualquier cosa que se haga el censo. El 2023, 24, 25, ya están creando una atmósfera de decir de no credibilidad en el INE. El INE es una institución técnica. Lo que se puede hacer es un comité supervisor, un comité a nivel de arriba, donde se puedan plantear los resultados y observaciones que pueden haber. Pero el INE es una institución técnica. Y en Chile el INE depende del gobierno. No es cosa solo de hacerlo independiente, sino yo creo que es un problema de credibilidad. Nos falta a los bolivianos una confianza. Crece la economía en un dato, la gente empieza a cuestionar el dato. La inflación está muy baja. No creo en los datos. Así es. Así es. Quiero volver al tema económico porque el Banco Mundial en su momento subió a 4.1 la proyección del crecimiento. Aquí estuvo el vicepresidente del Banco Mundial, estuvo acá sentado conmigo, Carlos Felipe Jaramillo, y dijo que es fascinante el control de la inflación en el país, que hay nuevos enfoques. Bueno, todo esto se va a ir por el río con todos estos conflictos, es decir, tenemos una economía del tamaño que la tenemos. ¿Cuánto se estaría poniendo el riesgo? Y hago la pregunta más allá del PIB también, ¿cuánto estamos poniendo en riesgo como país con estos conflictos ante un panorama de mucha tormenta en el mundo, ¿no? Yo creo que no es tanto. Los datos de impacto, por supuesto, tenemos nosotros a exagerar. Hay un impacto económico. Lo que a mí me interesa es la forma de que ese impacto sea muy de corto plazo, no sea prolongado. Ninguna economía puede tener un paro indefinido. Por lo tanto, el tema es la duración del conflicto. La economía boliviana es resiliente. Resiliencia quiere decir capacidad de adecuarse a los shocks externos y los shocks internos, porque hay todo un sector informal, hay toda una industria flexible y de supervivencia a nivel de la economía. Y una cultura del conflicto, disculpa Gabriel, también una cultura del conflicto, porque ya sabemos, es decir, si yo fuera sueca ante esto me muero, pero como soy boliviana, sé qué estrategias domésticas tengo que llevar a cabo también. Hay una cultura también de cómo enfrentar los conflictos, ¿no? Ya llevamos toda la interrupción del 2019, el gobierno transitorio, la pandemia, los conflictos sociales. Hay un nombre para todo eso y se llama informalidad. Y la informalidad es una manera de desinstitucionalizar el país y sus relaciones entre grupos sociales, entre agentes económicos, entre medios de comunicación que interpretan esto con diferentes niveles de calidad, de información, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos pensar en una institucionalidad renovada en el país que haga creíble lo que necesitamos de información para poder tomar decisiones diarias. En parte, Horst, porque al lado de esa informalidad que está, yo estaba pensando más bien en una cultura de sobrevivencia, es decir, sobre todo sectores más populares, sectores pobres, sin recurrir a la informalidad, sabe cómo, porque no está presente el Estado en su casa, en su barrio, sabe que tiene que vérselas y que finalmente de esa familia, de esa madre, de ese padre, en el menor de los, bueno, en la menor parte de los casos está enfrentando sus conflictos económicos. La informalidad surgió porque la formalidad no fue capaz de resolver sus problemas. Sí. Exactamente. Y el caso justo de la ley con el 21060, cuando amplía la informalidad, fue de la gente expulsada del trabajo que ha tenido. Son respuestas de sobrevivencia, cuando el sistema formal no es capaz de atender. Insisto que al lado de la informalidad también están esos rasgos culturales, sobre todo de quienes menos tienen, de sobrellevar la economía de una pequeña familia. Eso es sobrevivencia, o sea, la informalidad es una respuesta de sobrevivencia. Y gracias a la informalidad nosotros sobrevivimos en la crisis pandémica en términos de abastecimiento, cuando no hay esa logística
por ejemplo, que he visto en Chile muy organizada para distribuir alimentos y cosas, aquí se ha vivido de esa forma. Yo le entiendo a la informalidad como parte que tenemos que coexistir y tratemos de coexistir bien, pero el conflicto y la informalidad, yo creo que eso hay que asociar. ¿Quiénes son los más conflictivos? Yo creo que los informales tratan de sobrevivir y tienen, porque si tienes un paro en una informalidad de una semana, te afecta tu ingreso diario. Por lo tanto, yo creo que más el conflicto, yo lo planteo más como un arreglo institucional y aprendamos a convivir como bolivianos. Yo lo veo muy lejos. Gracias, Gabriel Losa, gracias Jorge Greve por esta mesa de economía que obviamente por estos tiempos de conflicto tiene que ser una mesa de economía y más allá de la economía esperando una resolución.